Mañana continuamos con más aquí en A Tu Salud, la revista. Y para conocer los riesgos del consumo de proteínas sin control y la posible repercusión que esto pudiera tener en nuestros riñones, conversaremos la mañana de hoy con la doctora Aide García, nefrólogo, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión en nuestra sección de consulta con tu médico. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Mayra Laura. Gracias por la invitación. A ver, doctora García, el término proteína o consumo indiscriminado o sin control puede tener dos connotaciones. Como nefróloga, ¿podría explicarnos la diferencia entre lo que es el exceso cuando éste se refleja en la orina a través de proteína, por un lado, o como un signo de consumo excesivo en la dieta? O sea, ¿cómo podemos determinar que estamos comiendo de más? Ok, muy importante conocer que las proteínas son importantes para la formación de los músculos, para la formación de los órganos durante el crecimiento. Hay un nivel más o menos de consumo de 1,5 gramos, de 1 a 1,5 gramos al día por peso que debe consumir Mm. cada persona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las proteínas son los productos que producen mayor desechos. Y recuerda que el riñón es nuestro filtro. Claro. Entonces, mientras más proteínas tengamos, más basura le llega a nuestro riñón. Entonces, Y por más eso, tiene que trabajar el y más riñón. tiene que trabajar, evidentemente. Entonces, podemos entrar en patologías. Muy importante ahorita con este uso indiscriminado, sobre todo con los pacientes, con las personas que están en los gimnasios, una evaluación previa, porque existen patologías, solo el aparecer proteínas en la orina, que se llama proteinuria, que es la orina con espuma, muy importante. Esto nos da, me da una evidencia de que hay un daño renal. Si tú en este contexto le aumentas el consumo de proteína, vamos a tener una enfermedad renal más avanzada. A ver, vamos a ir por partes. Primero, ¿cómo se calcula el consumo de proteínas? Me gustaría que lo repitiera en función de lo que nos dijo. Una determinada cantidad de gramos de proteína por peso o kilo de peso en una persona. Dígalo lentamente y además también me gustaría que la gente entendiera qué es proteína. Porque, bueno, a lo mejor la gente cuando escucha la palabra proteína solamente piensa en carne, no piensa en leche, no piensa en huevo, no piensa en otras cosas. Entonces me gustaría aclarar esos dos conceptos. Ok, la proteína es un componente básico de la dieta que Mm. evidentemente se consigue más en las carnes, en los quesos, en las proteínas. Hay proteínas, existen proteínas que son muy pesadas y existen proteínas que son menos pesadas y que son de alto valor biológico y de mejor aceptación en el organismo. Por Por ejemplo, ejemplo, las proteínas del pollo, las proteínas de los vegetales, de la fruta, son mejores, ¿ok? Entonces, en cuanto a los requerimientos, muy importantes, porque nosotros requerimos de 1 a 1,5 gramos kilo día. Bien, cuando nos pasamos de eso, tenemos que tener mucho cuidado. ¿En qué paciente, en qué personas podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo en una persona que esté haciendo ejercicio con mucho cuidado, si necesita masa muscular, descartando cualquier alteración de la funcionabilidad renal, porque si no, entonces nos vamos para el otro extremo, que es el exceso de proteína y el excretar proteínas en la orina. ¿qué pasa si al hacernos un examen de orina se encuentran proteínas en la orina? Importante. Primero, ir a un especialista, porque nosotros podemos tener en los niños con fiebres, pudiese presentar proteínas en la orina, pero en un adulto no. Mm, Nunca es normal, ¿ok? ujú. Puede ser desde una infección hasta una glomerulopatía rápidamente progresiva que puede ser letal, ¿ok? Entonces, Ok. muy importante cuando se vea orina con espuma o proteínas en el examen de orina, acudir a tu especialista. De hecho, eso usted lo mencionó y iba a ser otra pregunta a propósito de eso. Espuma en la orina. ¿Es fácil de ver? Sí, a Mm. veces la confundimos, pero es muy importante tenerlo presente, porque es así, literalmente es espuma, eso no es normal. A veces pensamos que es porque orinamos más alto y se nos hacen burbujas, pero hay que ver si eso se mantiene, eso me está indicando que yo estoy botando proteínas por la orina. Es decir, si usted le pasa una vez, no hay problema, pero si todos los días cuando usted hace pipí observa esa espuma, entonces hay que preocuparse, ¿correcto? Exactamente. Ok. A ver, ¿qué pasa si
eh, se encuentra que nuestra orina tiene altos niveles de proteína. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se debe hacer terapéuticamente hablando para evitar ese daño renal que se menciona por consumir proteínas en exceso? Ok, lo primero es ir a tu especialista, Ujú, porque de verdad que cuando nosotros vemos proteínas en la orina, ese término de proteinuria implica una serie de estudios. Y lo primero que tenemos que hacer, que pareciera contradictorio, estamos botando proteínas, vamos a consumir más proteína. No, ujú, tenemos que disminuir el consumo de proteínas para que no se excreten más a nivel renal y haya menos daño renal, ¿ok? ujú. Entonces, luego con su especialista vemos cuál es la etiología y entonces, bueno, allí vamos a la terapéutica adecuada. Entonces, es muy importante que esto que nos hagamos siempre y ahorita el sentir de nosotros en la sociedad es en la prevención de la enfermedad renal. Bueno, Ujú, tomamos, hay otro factor que quiero hacer un comentario. Las personas después de los 40 años fisiológicamente van perdiendo función renal. Entonces ya nuestro riñón ya no funciona con la misma facilidad, el mismo motor que antes. Entonces, en estas personas también hay que tener mucho cuidado con el consumo de proteína. Previamente debe hacerse, ¿qué les sugiero? Previamente que tú, si tú quieres, estás en un gimnasio, pues previamente hazte una hematología, hazte un examen de orina, un eco renal. Si tenemos esos tres, vamos a hacerlo, pero con mucho cuidado, siempre evitando que nos pueda dar una complicación. Entonces, lo importante después de cierta edad, siempre tener un control médico para evaluar cómo está funcionando nuestro cuerpo, ¿correcto? Correcto. Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada, la doctora Aide García, nefrólogo, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Hablamos de algo que es muy importante tener en cuenta, los riesgos del consumo de proteínas sin control y la posible repercusión que esto pudiera tener en nuestros riñones. Esto también muy a propósito y muy pertinente considerando que hay dietas que fomentan el consumo excesivo de proteínas. Por eso, ninguna dieta debe ser asumida de manera individual, siempre se debe hacerse con la asesoría de un especialista. Tenemos información importante para ustedes del tráfico.